están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Es un gusto tenerlos por aquí. El día de hoy les tengo esta idea para personalizar tus bolsas o tus regalos y dar una bolsita y un regalo súper bonito con esto súper personalizado. Ya sabes que a mí me encanta personalizar todo, que cuando demos un regalito o algo demos a alguien, sepan que es con todo nuestro corazón y que pusimos algo de nosotros ahí. En este caso estuve utilizando estas bolsas que me estuvieron trayendo ahora que pedí mi súper por internet. Me estuvieron trayendo estas bolsitas y ya estuve viendo dónde las compran para que si quieres comprarlas, pues está padrísimo. Las puedes comprar en el mercadito donde vendan materias primas y pides bolsas como para supermercado. Entonces son bolsas muy resistentes, te las venden por pieza y cuesta alrededor de 5 o 6 pesos cada una. Como yo tengo varias, yo dije, bueno, ya sé qué es lo que voy a hacer y quise compartirlo esto con ustedes. En este caso, lo único que estoy haciendo es poner esta frasecita para, pues muy ad hoc. Y entonces lo que estoy haciendo es utilizar estas crayolitas que me regaló mi hija hace como 2 años. Me los dio de regalo del 10 de mayo y me han gustado muchísimo porque creo que queda perfecto el color en este tipo de papel, que es este papel como tipo craft. Si tú no tienes esto, te sugiero que lo hagas con crayolas, porque como es ese tipo cera, va a quedar súper bien y va a resaltar muchísimo. Tiene muy buen brillantez para este tipo de papeles. Una vez que ya tenía yo mis letras y todo, lo único que hice fue doblar y perforar para poder meter ahí un listoncito y entonces poder cerrar bien mi bolsita. Si tú no eres tan experta en lettering, no tienes que ser muy experta, no tienes que hacer letras muy complicadas, simplemente trate de hacer las letras así medio irregulares para que se vean así como que muy artísticas y entonces pues ya queda. Ahí está la primera de las ideas. Mira cómo quedó, ya nada más ahí le acomodo el moñito y pues así es como nos queda la primera idea, que la verdad es que creo que fue mi favorita. Para la segunda idea lo que quiero hacer es algo muy accesible por si tú no tienes esta clase de bolsas o no quieres ir a comprarlas, pero tienes por ahí alguna bolsita que guardes de estas tiendas departamentales donde vamos a comprar ropa o una cosa así. Pues fíjate lo que vamos a hacer. Lo único que hice fue tomar una hoja blanca. Puedes tomar una hoja del color que tú quieras y a lo mejor hacerlo con letras con plumón negro nada más. Se me ocurre y yo creo que también quedaría súper padre en un papel fosforescente o en una hoja de color con letras negras. También quedaría padrísimo. El chiste es que tú decores tus letras, que no nada más te quede la frasecita así, sino que le pongas decoración. Fíjate cómo estoy haciendo en este caso, estoy haciendo mis letras y estuve así como que rodeando con otro color y tratando de darle un poquito de sombras. Todavía no soy tan buena para las sombras, pero la verdad es que ya cuando lo ves así en conjunto se ve padre. Una vez que ya tenía yo aquí mis letras, entonces voy a empezar a decorar todo el derredor. Le estoy poniendo en este caso unas estrellitas, también unos corazoncitos y me estoy yendo con los colores, con la paleta de colores parecida a la del listón o del moño que le voy a poner. En este caso estuve utilizando listones, también por si tú no tienes a la mano algún moño de regalo o no quieres salir a la tienda a comprarlo, pues bueno, simplemente con un moñito o con un listoncito queda padrísimo. Y después estuve llegando todo de puntitos. Fíjate cómo esta bolsa es de una tienda departamental y lo único que hice fue poner el papelito arriba de lo que es la marca o el logotipo para que no se vea, ahí lo tapas y queda perfecto. En este caso no voy a utilizar esa bolsa porque está muy grande, pero sí esta chiquitina. Para que no se vea la bolsa, así el papel, solamente pegado sobre la bolsa, lo que voy a hacer es decorar todo el derredor igual con los mismos colores que estuve utilizando para que se vea entonces como un solo trabajo y que no se vaya a ver así el papel encima pegado, ¿no? Tú puedes también decorarlo si quieres, a lo mejor con calcomanías o con stickers, pero en este caso pues le estuve poniendo todo esto para que te digo sea la más sencilla. Creo que esta está súper sencilla de hacer y es así como queda.
Por último te voy a enseñar esta otra bolsita que también estuve haciendo. Le estuve poniendo igual las letras, pues las primeras sí me quedaron muy parejitas, pero las de abajo, como era una palabra más grande, quise hacerla con estas letras como más irregulares, como unas más anchas, unas más chiquitas, unas más altotas, y eso lo que hace es de que quede como las letras así de tamaños irregulares hacen que se vea como tipo lettering, ¿no? O sea, como que se ve así, que eres muchísimo más experta y que no estás haciendo nada más las letras así. Entonces te recomiendo que uses esta técnica y vas a ver que te vas a sorprender porque queda súper padre. Una vez que ya tenía mis letras, voy a empezar a poner rayitas, puntitos. Por ahí más o menos voy viendo como que dónde acomodan los puntitos o las rayitas, y entonces ya así como que se decora un poquito más la frase, ya no queda así como que toda pelona. Después estuve poniendo corazoncitos de alrededor y estuve rodeando estos corazoncitos con otro color diferente, y mira qué padre se va viendo cómo van quedando esta clase de colores, se va viendo súper padre. Para decorar todo el de alrededor, lo que estuve haciendo es poner puntitos de muchos colores, y me estuve yendo otra vez, como te decía yo, con la paleta de colores que lleva mi listón. Entonces más o menos así estuve poniendo esos colores. En este caso, si te das cuenta, me quedó muy poquito espacio en la parte de arriba para doblar. Entonces no pude doblar hacia el frente, así que doblé para atrás y dije, bueno, también es una buena opción para ver otra clase de cierre. Estuve haciendo otra vez perforando mis dos lados para que pueda yo meter el listón, y entonces estuve metiendo el listón y haciendo un monito. Finalmente, este es el resultado. A mí me encantaron, la verdad. Si te animas a hacer alguna de estas creaciones, no olvides etiquetarme con el hashtag Susie's Creations, y nos vemos en la próxima. Bye.